Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta nueva sesión que donde vamos a trabajar las estructuras de datos de árboles. ¿Qué es lo que vamos a ver en particular en los videos de hoy? Más que nada vamos a ver cómo es la estructura de estos tipos de datos nuevos que vamos a ver que son los árboles, qué estrategias de implementación podemos adoptar para poder llevarlos al código y, bueno, en particular la estructura de árbol binario con lo que es algunos ejemplos de recorridos, cómo podemos recorrer esta estructura particular. Antes que nada veamos un ejemplo, tratemos de definir qué son estos árboles, ¿no? ¿Por qué existe la necesidad de trabajar con este tipo de estructura? Más allá de lo que teníamos hasta ahora trabajando, que son las listas, que las podíamos llevar también a hacer, eh, por ejemplo, colas o pilas, que son estructuras muy versátiles, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto estamos incorporando una nueva estructura de datos que es bastante diferente, ¿no? A lo que veníamos trabajando con las estructuras lineales como son las listas? Bueno, básicamente es por esa restricción que nos ofrecen las listas, ¿no? Que esta restricción que es ser estructura lineal muchas veces no alcanza para poder definir todos los tipos de problemas, por ejemplo, más complejos donde tenemos que definir algo como jerarquías. De esa manera, las listas que pueden ser pilas, colas, etcétera, bueno, me pueden ofrecer un poquito más de abstracción en lo que es orden de elementos quizás, pero aún así siguen siendo estructuras lineales donde a lo sumo se puede organizar cómo se las accede, si es delante, es atrás, si es un orden predefinido o si tiene alguna prioridad, etcétera. Pero cuando queremos definir estructuras que son un poquito más complejas en cómo se quiere representar en niveles de jerárquicos, ahí sí los árboles entran en juego. Por lo tanto, el árbol como una estructura obviamente va a representar este orden jerárquico que estamos hablando, que obviamente puede ser, por ejemplo, un organigrama, ¿no? En una empresa, puede ser quizás algún flujo de proceso de decisión, como en este caso, que hay un ejemplo donde todas las cajas naranjas, rojas, definen una pregunta, en particular en este caso si es climática, en una pregunta climática, y las grises lo que nos definen son respuestas particulares a, no sé, alguna pregunta como si voy a hacer alguna actividad al aire libre. Por lo tanto, si yo quiero definir y modelar ese comportamiento de una persona de va a ser o no va a ser una actividad al aire libre, puede modelarlo de esta forma con un árbol, a través de hacerse preguntas climáticas, por ejemplo, si va a llover. Si va a llover, obviamente no vamos a hacer nada. Si de pronto no llueve, nos preguntamos si hace mucho frío. Si hace mucho frío, obviamente tampoco vamos a hacer actividad al aire libre, pero si no es el caso, nos volvemos a preguntar una nueva tercera pregunta que sería el viento. Entonces, de esta manera, combinando estas preguntas como las estamos combinando, podemos definir el modelo de esa estructura, ¿no? El modelo de esa forma de definir o de decidir a través de un árbol. Y eso es lo poderoso que tienen los árboles, que hay veces que nos pueden permitir modelar problemas que no necesariamente son las estructuras clásicas, como puede ser en este caso las expresiones aritméticas, o como en el caso obviamente las estructuras organizacionales. Perdón. Bueno, avanzaremos entonces a ver cómo definimos los árboles. Un árbol básicamente va a ser un conjunto finito de cero o más nodos. El caso de cero o más nodos, justamente el cero en particular, se va a dar muy común para lo que son árboles binarios, ¿no? Pero vamos a ver que hay algunos árboles que sí o sí tienen que tener por lo menos algún nodo, porque no existe el concepto de árbol vacío. Pero en particular en este caso lo estamos definiendo con la posibilidad de que exista un árbol vacío, es decir, un árbol que no tenga nodos. Muy bien, estos nodos que son vértices también podrían llamarse, es el B1 al Bn, ¿no? Entre ellos existe uno en particular, estos nodos, que se va a llamar nodo raíz. Este nodo raíz es el que figura acá, es el primero que abre el árbol. Algunos autores inclusive pueden plantear el árbol de arriba hacia abajo, u otros lo hacen como sería o se puede encontrar en la naturaleza, que es obviamente la raíz sale de abajo, el tronco, y se abre hacia arriba, ¿no? Es indistinto como lo quieran representar. Nosotros lo vamos a ver más comúnmente, la raíz es el primer nodo desde el cual hacia abajo se desprenden el resto de los subárboles. Bueno, justamente porque subárboles, pues los nodos restantes, si se fijan, se están particionando entre cero o más conjuntos disjuntos, obviamente, donde cada uno de estos conjuntos disjuntos se les va a llamar árbol particular, un T1 grande, un T2 hasta Tm, y entre todos este conjunto se le dice bosque. O sea, un conjunto de árboles va a ser un bosque. Entonces, cada uno de estos árboles que son desprendidos de este particionamiento, ¿no? De los nodos restantes, necesariamente van a tener como nodo padre o como nodo raíz, perdón, como nodo padre el nodo raíz que definimos antes, ¿sí? En este caso podemos decir de que el nodo 1 es el nodo raíz, después todo esto es un subárbol, digamos, el que compone los nodos 2, 4 y 5 es un subárbol, digámosle un T mayúscula 1,
Y el otro t mayúscula 2, ¿cuál sería? Sería el que se compone con el raíz del 3. El 3, 6, 8 y 7, todo esto subconjunto que está acá, particionado obviamente, sería el otro subárbol. Ambos tienen el nodo padre al nodo raíz. Bueno, así como planteamos que tenemos nodos y vértices, también tenemos arcos o aristas. Y las arcos aristas son necesariamente las que conectan al nodo, por ejemplo, padre, en este caso nodo raíz 1, con los nodos 2 y el nodo 3. Sucesivamente va a pasar lo mismo con el 4 y el 5 y así para cada uno de los nodos que se conectan. Fíjense la orientación de estas flechas, estas aristas que siempre van hacia abajo, o por lo menos siempre salen de un padre hacia varios hijos. Esto es una restricción que vamos a ver siempre de un árbol, ¿no? Porque el árbol vamos a ver que es un tipo de grafo también, o un estilo particular de grafo, pero en el caso de los árboles, la restricción de que cada uno de los nodos, si se fijan, siempre tienen un único padre, ¿sí? Siempre, por ejemplo, el 8 solo tiene el padre del 6. El 6 solo tiene el padre del 3 y no puede existir un nodo que tenga más de un padre. Y esa restricción es clave para una estructura arbórea. Bueno, veamos quiénes están al final de todo. El 4, el 5, el 7 y el 8. Estos son los que se llaman nodos hojas. Son nodos particulares, así como tenemos un nodo raíz, tenemos nodos hojas que son aquellos que no tienen más descendientes. Son los que terminan de alguna manera el árbol, ¿sí? Vamos a ver que en árbol binario es un nodo particular o como se lo implementamos, que es con árboles vacíos a continuación, digamos. Bueno, así como tenemos hojas, también vamos a tener cierta particularidad en los nodos que están a un mismo nivel. Los niveles de árbol se pueden definir justamente de esta forma, ¿no? Los que son inmediatamente descendientes del nodo raíz se dicen que están en un cierto nivel, como el caso del 2 y el 3, podemos pensar que es un nivel 2. Si consideramos que el nivel raíz es el nivel 1, el nivel 2 del árbol van a estar los nodos 2 y 3. El nivel 3 del árbol serían los nodos 4, 5 y 6. Y el nivel 4 serían los nodos 7 y 8. Por lo tanto, vamos a encontrar también que es interesante este concepto de nivel porque muchas veces es una utilidad muy práctica para poder de alguna forma definir ciertos problemas o dar respuesta a ciertos problemas particulares. Bueno, a su vez tenemos el concepto de rama. La rama básicamente es una sucesión de aristas o una sucesión de nodos, también se podría decir, que están conectados entre sí y que llegan desde el nodo raíz hasta la hoja. Por lo tanto, tenemos una rama definida por el 1, el 3, el 6 y el 8. Otra rama va a estar definida por el 1, el 3, el 6 y el 7. Y otra rama puede estar dada por el 1, 2 y 4. Y otra rama 1, 2 y 5. Veamos que de esta forma, siempre toda sucesión de un nodo raíz a cualquiera de las hojas nos dice que todo árbol tiene tantas ramas como tenga hojas, porque estamos haciendo siempre los caminos de un nodo raíz a cada una de las hojas. Por lo tanto, tenemos tantas ramas como hojas en un árbol. Otro concepto es la altura, y la altura no es más que definirlo de alguna manera como el nivel máximo, ¿no? También podemos pensarlo. Siempre se puede considerar desde la raíz hasta la hoja más profunda en el árbol, se le suele llamar a la más profunda la que está en el nivel más bajo o en el nivel, si lo quieren empezar, más alto en tema de número. Pero bueno, esta altura también es un concepto importante en los árboles. Tenemos también el concepto de hermanos, nodos que tienen un mismo padre, el 4 y el 5 por ejemplo, el 7 y el 8 también podrían llamarse hermanos, donde el 2 acá en este caso entre el 4 y el 5 es el padre, y tenemos el concepto también de primos. Los primos obviamente lo que van a tener es que son padres hermanos. El 2 y el 3 al ser hermanos, tenemos que el 5 y el 6 van a ser primos entre sí. Este es un problema interesante de resolver también, que a veces puede ser más complejo, pero más que nada porque hay que volver hacia atrás para poder conectarlos. Fíjense que no existe arista que los conecte entre ellos, entonces para poder detectar cuál es un primo de otro nodo, a veces es una operación que es un poquito más difícil, pero bueno, es un ejercicio que vamos a trabajar. Recuerden siempre que para que sea un árbol, o por lo menos una de las restricciones de los árboles, es que todo nodo tiene un único padre, ¿sí? Excepto el nodo raíz que no tiene padre. Bueno, veamos estrategias de implementación. La más común quizás es la de recursión directa múltiple, donde vamos a tener un nodo, por decir una forma, esta es la estructura del nodo. En el medio vamos a colocar el dato y hacia la izquierda y hacia la derecha tenemos punteros a lo que serían los subárboles izquierdo y el subárbol derecho. Es una estrategia similar a lo que es de una lista, nada más que en la lista no tendríamos dos punteros, teníamos uno solo que era el siguiente. Esta estrategia obviamente la podemos definir con este tipo de datos. En forma análoga a lo que era la lista,
En este caso vamos a definir un registro con el dato que va a ser de tipo A y los dos subárboles que son obviamente del mismo tipo de dato, recursión directa. Nótese el puntero al registro, ¿para qué? Para poder permitir el concepto de árbol vacío. Vamos a ver que algunos árboles o algunos tipos de árboles no necesariamente aceptan el concepto de árbol vacío, o sea, no existe esa abstracción, por lo tanto no va a haber necesidad de definirlas con puntero. Ahí puede ser que se utilice otra estructura o que se utilice una estructura recursiva ya conocida como la lista, que es así la que implementa el puntero. Pero en este caso lo tenemos que agregar porque es probable que nuestro árbol sea vacío y no tenga nada dentro, no tenga un registro con dato o punteros a otros. En ese caso, el árbol va a tener que apuntar a null. Es por eso que es importante el concepto del puntero al registro. Bueno, y luego podemos ver la estructura también con recursión mutua, ¿no? Este sería un ejemplo distinto en un árbol binario, es un árbol eneario, donde vamos a ver ahora cuál es la diferencia, pero bueno, es una estructura donde uno coloca el dato y después una lista de ¿qué? De un bosque en realidad. Una lista de árboles, ¿no? Un conjunto de árboles se puede definir como una lista de árboles. Y ese es el bosque en sí. Fíjense con la recursión mutua cómo quedaría. Primero define un tipo de dato, que es bosque, que es una lista de árboles, y luego como subárboles agregamos a ese tipo de dato bosque. Por lo tanto, el bosque de alguna manera se define a partir de árbol binario y árbol binario se define a partir de bosque. Ahí es donde se encuentra la recursión mutua. ¿Está bien? Veamos que en este caso no es necesario no hacerlo, es una forma quizás medio forzada porque estamos hablando de dos subárboles. Se podría haber definido más fácil con esto y quizás es inclusive más fácil de ver. Pero bueno, es una estrategia para que ustedes vean que se pueden implementar varias maneras, ¿no? No hay una restricción particular, esto depende de cada uno o cada una como la quiere implementar. Recuerden siempre cuando definimos un tipo de dato paramétrico, como es este caso, que usamos una variable de tipo para poder reemplazar acá por cualquier tipo de datos. Si yo quisiera definir un árbol binario de números enteros, como es en este caso, yo acá reemplazaría cuando lo voy a utilizar, declararía esta o mi variable de árbol, la declararía con este tipo de dato y entre paréntesis pondría acá el tipo de dato concreto que sería entero, ¿sí? Nosotros lo estamos definiendo así para que pueda aceptar cualquier tipo de dato, ¿no? Esta variable de tipo. Y es importante que se vea de que si ustedes usan la variable de tipo de este lado, necesariamente tiene que estar acá, entre paréntesis, esa variable de tipo. No podemos eliminar esto y agregar la variable de tipo acá. Es como el caso del bosque. Yo no puedo definir el bosque sin la variable de tipo A. ¿Por qué? Porque le estoy usando acá, el árbol binario de A. Si yo le estoy usando acá, necesariamente tiene que estar de este lado de la igualdad para poder especificar de dónde viene, ¿sí? De lo mismo que pasa en este lado, que está entre paréntesis la porque se utiliza acá y acá, ¿sí? Por lo tanto, recuerden siempre eso, cómo trabajar con las variables de tipo para hacer tipos de datos genéricos. Bueno, como hablamos, el árbol binario, vamos a introducirlo, es un tipo de árbol particular en el cual hay un máximo de dos hijos por nodos y acá sí existe el concepto de árbol vacío. Y fíjense que el concepto de árbol vacío lo estamos trabajando como básicamente un triángulo cerrado acá negro que lo vamos a definir a través de la implementación de un puntero a null, ¿sí? La hoja en particular se va a definir como un nodo que tiene dos subárboles, tanto el izquierdo como el derecho, como árboles vacíos. Por lo tanto, la representación de hoja es bastante sencilla, ¿sí? Pero bueno, básicamente esta es la estructura inicial que vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver cómo podemos hacer la estrategia de implementación con recursión múltiple y directa de este tipo de dato particular que es árbol binario. De este lado tenemos el ejemplo, ¿sí? El 4 sería en este caso el nodo raíz, al cual tiene dos descendientes, que sería un subárbol izquierdo, que sería todo esto está marcado acá, y un subárbol derecho que está marcado acá. Acá es donde vemos claramente la recursión, ¿sí? Un árbol se define a partir de un nodo, el cual tiene dos subárboles también descendientes. Bueno, ya lo vimos el ejemplo que habíamos planteado, ¿no? El puntero a registro era una forma interesante de aplicarlo, pero vamos a ver que no es la única. También podemos hacer cosas un poquito más avanzadas o más complejas, quizás no tanto, pero bueno, de la misma manera que teníamos las listas circulares o distintas formas de implementar la lista, ¿no? Que sea hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Con doble conexión, por ejemplo. Bueno, todas esas eran estrategias de implementación para qué? Para poder ayudarnos a resolver problemas específicos. Si era circular, nos permitía recorrerla de atrás hacia adelante, entonces era más fácil buscar el último elemento de una lista. Y bueno, algunas herramientas eran interesantes para poder decir, bueno, voy a implementar la lista de tal forma o tal otra. En los árboles también podemos pensar esta forma de implementar cosas particulares, como por ejemplo si yo quisiera hacer una operación o necesitara constantemente averiguar quién es el padre de un nodo,
básicamente podría apoyarme en eso, en vez de estar recorriéndolo y cuando llego guardarme el dato del padre, vamos a ver que es una operación que se puede hacer, pero a veces es costosa. Yo directamente teniendo el nodo podría ir a preguntarle, bueno, ¿cuál es mi padre? Y yo podría guardarlo en este registro también. Por más que sea información redundante, podría guardarme esta flecha hacia arriba o hacia atrás que me diga, por ejemplo, que el padre del 1 es el 2, el padre del 2 es el 4, el padre del 3 es el 2. Esta flecha naranja que aparece ahora es justamente esta que se agregó acá con esta implementación. Si se fijan, es información redundante, sin duda, porque eso ya puede darse de forma implícita a través de la estructura arbórea. Yo puedo saber quién es el padre del 3 con solo tener esta flecha que el 2 va al 3. De una manera tendría que recorrerlo de una forma para poder acordarme que el 2 es el padre. Pero teniendo este puntero hacia arriba nos da esa ayuda extra para poder responder rápido esa pregunta de padre, ¿no? O ese problema que estamos tratando de atacar. De la misma manera podemos pensar en otra estrategia para poder mantener alguna forma de información, ¿no?, redundante, que sería el siguiente en algún esquema de orden. Este campo de siguiente que se agregó ahora, no tenemos más el padre, podemos decir de que es el siguiente nodo o el siguiente subárbol al cual tendría que ir si estoy haciendo un tipo de recorrido específico, ¿no? Vamos a ver que hay tres formas de recorrer un árbol binario, o por lo menos tres clásicas formas que son en profundidad, y hay una que es particular, que es a lo ancho. Bueno, si yo quisiera evitar gastar o tener consumo de cómputo para poder resolver un recorrido, probablemente yo puedo hacer ese recorrido una primera vez, o cuando inserto los nodos ya puedo tratar de guardarme cuál sería el próximo nodo a recorrer, ¿no? Una forma, vamos a ver, acá hay varias estrategias, pero una forma de poder hacerlo sería esta, agregando el siguiente como un puntero más. En este caso estamos haciendo el ejemplo de hacer el siguiente de lo que sería, bueno, un recorrido en profundidad. Vamos a ver después cuál. Pero bueno, podríamos también haber hecho una estrategia siguiente de un a lo ancho, que sería primero el 4, después el 2, el 5, 1, 3 y 6. Bueno, vamos a ver que hay varias formas de recorrerlo. Pero es una forma también para poder atacar un buen problema de forma sencilla cuando se lo recorre varias veces o se lo corre muy seguido a esa estructura de datos. Recuerden el concepto de árbol vacío, ¿sí? No todos los árboles vamos a ver con árbol vacío. En el caso del árbol binario sí lo vamos a aceptar. Por eso que aparecen estos triángulos en grises que están acá, que son los que marcan el árbol vacío de hoja. Fíjense en este particular de caso del nodo 5, donde tiene hacia la derecha un nodo que sería una hoja. Acá faltarían los árboles, obviamente, los triángulos de árbol vacío. El 6 es una hoja. Pero fíjense que hacia la izquierda no tiene nada, por lo tanto acá tiene un árbol vacío. Así que también puede darse de que alguno de estos dos campos sea vacío y otro no. Y en ese caso sucede eso, se abre la rama de un lado pero no del otro. Así que tenganlo presente de que si no existe rama de un lado es porque necesariamente tiene que ser un árbol vacío donde termina. Vamos a ver algunas operaciones rápidas que son básicas para poder implementar este árbol binario, de vuelta con la misma estructura. Y podemos pensar las de construcción como el árbol vacío en sí, que esto que planteamos de que el t va a apuntar a nulo. Y vamos a ver la otra construcción que se suele dar, que es cuando creamos un nodo que no es vacío. En este caso le pasamos el tipo de dato, mejor dicho, el dato en sí a través de x, que va a ser de tipo A, que es un tipo paramétrico nuevamente. Estamos hablando de variables de tipo acá, que podría ser entero, etcétera, cualquier cosa. Y después por referencia le pasamos t, este árbol en sí, que es donde vamos a insertar o generar el nodo. Entonces, de la misma forma que hacemos con las listas, vamos a agregar o alocar memoria para este t. A este t le vamos a agregar el dato del x que nos pasaron y vamos a generar árboles vacíos, SISD. Fíjense que SISD son variables locales. ¿Para qué? Para asignárselas a este nuevo t que estamos generando. De vuelta, desreferenciamos t. Lo podemos referenciar porque lo alocamos acá en la línea 7. Por lo tanto, al referenciarlo podemos asignarle el LSI y LSD como árbol vacío. Podríamos haber hecho directamente, en vez de usar la línea 9 y 10, apuntarlo acá directamente a null. Sí, se puede hacerlo directamente. Nada más que acá nos estamos de vuelta apoyando en la construcción de árbol vacío. Más que nada para reutilizar el código de árbol vacío. Porque el día de mañana, si alguien lo quiere implementar de otra forma, bueno, podríamos, o quisieran cambiar cómo es el procedimiento vacío, tenemos menos líneas para editar, ¿no? De alguna forma es más fácil de mantener. Y vemos que de este lado tenemos proyecciones, más que nada. Proyecciones porque estamos sacando información o estamos obteniendo información de cómo es la estructura interna de mi tipo de dato árbol binario. Una función clásica es preguntarnos si este nodo donde estamos parados, o este árbol en sí donde estamos parados, es un árbol vacío. En este caso vamos a devolver si t es igual a null o a nil.
una operación sencilla, similar también a lo que era la lista vacía. Luego vamos a tener un procedimiento nodo, que este procedimiento nodo lo que va a hacer es obtener a partir de un nodo T, un árbol T donde estamos parados, el dato que está adentro, ¿sí? Este X se lo vamos a pasar por referencia y que no es más que validar que no sea vacío, y lo que hacemos es desreferenciarlo y obtener el dato. Esta validación es clave para poder obviamente caer en un problema donde estamos quizás cometiendo error de desreferenciar un valor a nulo. Bueno, y después tenemos las proyecciones que serían del subárbol izquierdo y subárbol derecho. Mismo caso que del dato, nada más que ahora estamos obteniendo el campo SI o el campo SD del registro. Finalmente tenemos dos operaciones de modificación, podemos pensarlo, dos modificadoras que serían insertar un SI o un SD dentro de un árbol. Si yo tuviese, por ejemplo, acá el nodo 3, o mejor dicho, tuviese el nodo 2 y yo quisiera insertarles el subárbol 1 y el subárbol 3, básicamente yo lo único que tendría que pasar es el referencia el nodo 2, ¿sí? Al subárbol 2, y lo que tendría que pasarles luego es al SI le paso el 1 y al SD le pasaría el 3, ¿sí? Son, fíjense, todos árboles binarios. No es que son datos, son árboles binarios. Y de la misma manera, comprobamos de que este nodo 2 no sea vacío, y si no es vacío lo podemos asignar desreferenciándolo. Es análogo a lo que es las operaciones SI y SD que son de proyección, nada más que acá se hace la asignación al revés.